Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Rodríguez y antes que nada quiero agradecer por su presencia el día de hoy. Para nosotros resulta sumamente importante poder contar con estos espacios, ¿no? Para hablar de un tema tan importante, pero sabemos no necesariamente tan grato, que es el tema del suicidio y la prevención del mismo, ¿sí? Somos conscientes además de que poner este tema sobre la mesa es como un punto de partida para poder generar sensibilización, para poder entender cómo desde nuestros roles podemos impactar de manera positiva en el bienestar y en la salud mental de manera general, desde el ser estudiantes, desde el ser docentes, desde el ser personal administrativo también, todos tenemos un rol importantísimo que cumplir. Para tener un poquito de contexto, ¿no? Que de alguna manera resalte un poco la importancia de poner estos temas sobre la mesa, es importante tener algunas cifras, ¿sí? En primer lugar, el año pasado, por darles algunas referencias, se dieron en nuestro país más de 700 suicidios, ¿sí? Es una cifra bastante importante y en lo que va de este año, todavía no estamos ni siquiera como en 3/4 del año, ya tenemos más de 500 casos reportados. Entonces, sin querer generar alarma, ni mucho menos, sí nos parece importante compartir esto porque claro, las cifras van en aumento, ¿no? La pandemia también ha dejado como un montón de consecuencias que todavía estamos, de secuelas, digamos, que todavía estamos viviendo en nuestro día a día. Aterrizando un poco más a nuestro contexto, ¿no? Les quiero compartir también algunos datos que quizás algunos conocen, pero es importante recordar. El año pasado nosotros como universidad participamos en un estudio que se hizo a nivel de las universidades del consorcio, ¿sí? En el cual participamos nosotros como Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Universidad Católica también. Los resultados no nos dieron cifras muy alentadoras. Se encontró que un 34% de los estudiantes que participaron había pensado en quitarse la vida durante el último semestre, ¿sí? Tenemos también un 16% que hizo planes para morir y un 13% que consideró, perdón, intentó ya de manera concreta quitarse la vida, ¿no? Los participantes en este estudio fueron un poco menos de 7.000 estudiantes. Y ya pasando a hablar de la Universidad del Pacífico, también tenemos otros datos que están un poco en relación a los mismos, ¿no? En la UP, el 33% de estudiantes que participó en la encuesta, lo cual corresponde a 258 alumnos, había pensado en este último semestre en poder quitarse la vida, ¿no? Como ideación, que es como lo conocemos desde la psicología. El 12% fue un poquito más allá, ya tuvo algún plan para poder llevar esto a cabo y un porcentaje un poco menor, pero igual importante, el 9% intentó quitarse la vida, ¿no? Entonces, vemos cómo estos temas no nos resultan distantes, no están un poco en nuestro día a día, forman parte también del contexto en el cual estamos viviendo y como les decía, ¿no? Contar con estos espacios es como un punto de partida para no tener temor de hablar sobre esto, ¿no? A veces existen como muchos mitos, ¿no? Si ponemos este tema sobre la mesa, el nivel de casos se puede incrementar o esto puede como motivar a que otros estudiantes puedan pensar en esta idea y en realidad no, ¿no? La investigación nos dice todo lo contrario. Es importante hablar, ¿no? Aportar a que este ya no sea un tema tabú, porque claro, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Del entorno en el cual estamos también. Entonces, nada, para ir cerrando un poquito y no hacerla larga, les quiero contar que hoy día contamos con la presencia de tres expositores, ¿no? Cada uno desde sus experiencias. Pasa, Diego, pasa adelante, ¿sí? Nos va a ir contando un poco sobre este tema, ¿no? Desde sus propias experiencias. Y estoy segura que la información que nos puedan transmitir va a ser sumamente importante, ¿sí? Tenemos a Alejandro Roa, que es psicoterapeuta, y ya Desiree les va a contar un poquito también, un poco más a detalle su experiencia y un poco a qué se dedica. Tenemos a Alejandra Rodríguez, que es nuestra representante como estudiante de la universidad, que también tiene mucho que comentarnos. Y tenemos también a Diego Rivera, ¿no? Que es comunicador y generador de contenido, que también tiene bastante que decirnos sobre este tema. Entonces, muchas gracias por la atención. Pasamos a las presentaciones y al final vamos a tener un espacio de preguntas, ¿no? Para que ustedes puedan alcanzar las preguntas que tienen. No me quiero olvidar de decirles que este espacio está siendo grabado, pero solamente se va a grabar la presentación de los ponentes. Entonces, si alguno quiere hacer algún comentario o algo, tampoco se sienta cohibido porque eso puede como verse por alguien más, ¿no? Eso es un espacio seguro, ¿sí? Gracias. Muy bien, entonces siguiendo con las presentaciones, a continuación Alejandro Roa.
Él es bachiller en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con especialidad en terapia dialéctica conductual y es coordinador general en diversos grupos de habilidades DBT virtuales y presenciales dirigido a pacientes con desregulación emocional en el Perú y en el extranjero. Cuenta con entrenamiento en evaluación y manejo de la conducta suicida en diversos institutos y centros, así como entrenamiento en el protocolo LRAMP para consultantes en riesgo suicida. También cuenta con diversas formaciones en otras terapias contextuales, como terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, entre otras. Adelante, Alejandro, bienvenido. Hola. Antes de empezar, quiero decir un par de cosas. Primero, gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo aquí. Es muy agradable hablar con varias personas que están interesadas en este tema, eh, especialmente cuando es uno que no se suele conversar. No se suele hablar. Lo segundo, como bien dijeron, yo soy de San Marcos, no especialmente la verdad es que no es importante, pero San Marcos es una universidad bastante grande. Y yo creí que por era una universidad grande iba a poder explicarme, pero la verdad que me tardé en llegar de como 10 minutos preguntando. Esto es lo primero. Exactamente. Segundo, algo que quiero decirles es que si alguno de ustedes se ve activado, nota que hay cierta reacción emocional por estos temas que pueden conversar, no hay ningún problema, pueden tomar un poco de agua, pueden tomar un descanso, si necesitan retirar un momento, adelante, prioricen por favor su posibilidad. ¿Sí? Ok, muy bien, entonces, creo que para poder entender cómo prevenir el suicidio, tenemos que hablar sobre el dolor. Entonces, yo estoy convencido que todos los organismos, incluyendo los seres humanos, tenemos formas diversas de lidiar con el dolor. Sí, algunos solemos evitarlo, algunos tratamos de escapar de él, algunos hacemos cosas de manera involuntaria, como puede ser cierta disociación, despersonalización, para no entrar en contacto. ¿Sí? Para eso, yo quiero ponerles una situación que no sé si pasó. ¿Sí? Ya. Ok. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? ¿En algún momento de su vida han querido deshacerse de cierto dolor físico, emocional? Quiero que podamos levantar las manos, ayudar un montón, si podemos participar, ayudar a que sea más dinámico. Pensemos en un contexto, ya les voy a dar el ejemplo, a ver si es que podemos hacerlo más extenso. Pensemos en una ruptura amorosa. ¿Sí? Pensemos en una ruptura amorosa. ¿Alguno de ustedes, en algún momento, cuando ha decidido finalizar o le han terminado ustedes una relación, ha querido, al menos en un pequeño momento, deshacerse de ese dolor? Podemos levantar la mano, si es que no, no pasa nada. Si es que queremos como simplemente cesarlo, está bien. Ok, perfecto, perfecto. Yo también levanto la mano. Muy bien, perfecto. Eh, Les pregunto esto porque, así como nosotros en una situación cotidiana, como es una ruptura amorosa, podemos inclinarnos a desear deshacernos de ese dolor, también lo pueden pensar personas que están viviendo en una situación un poquito más complicada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que normalmente hacemos cuando finalizamos una relación o acaba una relación? Pensemos, tenías una relación de 4, 5, 9 años, finaliza, estabas a punto de viajar con esa persona, ya tenían los pasajes comprados, estabas a punto de darle la anillo de promesa, o el anillo de compromiso, o presentar a tus padres, y llega el momento en el cual terminas. ¿Cómo se lidia o cómo normalmente lidian las personas con el dolor? Necesito algunos ejemplos. Yo pongo el primero, se inscriben al gimnasio un año entero, pagan la membresía de SmartFit. Adelante. Querer demostrarle lo que se ha perdido, como voy a ponerme en mi mejor versión, voy al gimnasio, voy a leer, voy a ir a terapia, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Sí? Tratar de llenar los vacíos con más trabajo, más responsabilidades, más actividades. Exacto. Uno dice, ya ahora sí voy a enfocarme en mi trabajo, voy a generar más ingresos, voy a subir de puesto. Ok, vamos bien. ¿Algunas otras alternativas? Sí. Te vas de viaje. De viaje. Sí, ya voy a recorrer el mundo, voy a conocer más personas. Claro, evidentemente no le hablamos del ChatGPT, no le decimos cómo van estas cosas, que no comemos nada. ¿Sí? Claro, por supuesto. Entonces,
Es cierto, de alguna manera hay como una inclinación a algunas cosas de repente musicales, ¿no? Te empieza a gustar más que lo Swift, el Rey. ¿Sí? Entonces, quiero que vean que todas estas formas, aunque parecen diversas, con la cual nosotros lidiamos con el dolor, tienen algo en común. ¿Alguien logra notar? Como voy al gimnasio, voy a hacerle notar que de lo que está perdido, voy a hacerme deseo para salir con amigos, voy a leer, voy a viajar. Tiene en común, tiene eso. Esquina. ¿La autoestima? Ok, vamos por ahí. Sí, ok, podría ser, podría ser. Hay algo que estamos haciendo con el dolor, decimos, evitar el dolor, porque no queremos estar en contacto. Una alternativa que nosotros tenemos frente al dolor es, ok, me voy a quedar con esto, no tengo por qué irme al gimnasio, no tengo por qué estar en mi mejor versión, ¿por qué no solamente me quedo con eso? Y entonces, lo común que nosotros tenemos frente al dolor es querer evitarlo. Porque estoy seguro que a ninguno de ustedes les gusta quedarse con cierta sensación de duelo, ruptura. ¿Sí? Ninguno de nosotros nos gusta estar con emociones desagradables. Tristeza, enojo, culpa, vergüenza, asco, rechazo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos. Ahora, quiero que se pongan en la siguiente situación. Acuérdense, por favor, de este contexto, una ruptura amorosa. Si quieren, pueden recordar su última pareja o el último rompimiento que pudieron tener. Ahora, imaginen que ese dolor del cual quieres deshacerte, y como los viajes y demás, en realidad es intolerable. Es decir, habías planificado tanto, esa persona era tan importante para ti, que no puedes tolerar el hecho de que te haya dolido tanto la ruptura. Sí, pónganse en ese contexto. Necesito que traten de evocar un poco esa emoción, cómo se sentiría. Sí, tenemos que el dolor es intolerable, de verdad que no lo pueden soportar, incluso cuando hacen todo lo que puedan. ¿Ok? Ahora, por si fuera poco, se enteran que ese dolor no tiene solución. Es decir, así le escriban a ti, vayan con terapeuta, viajen, lean, vayan al gimnasio, se transformen todo lo que puedan, no pueden tolerar y que no tiene solución. Es decir, no hay alternativa. El psicólogo o el psiquiatra les ha dicho, tú vas a recordar a tu expareja por siempre. No vas a poder lidiar con ese dolor. ¿Sí? ¿Estamos bien en ese contexto? Ok, perfecto. Ahora, quiero que imaginen que ese dolor durará para siempre. Es decir, en su cabeza aparece cierta sensación de que el problema con el cual están lidiando, una ruptura amorosa, no se soluciona y va a durar durante toda su vida. Como tú vas a recordar a Sandra, o a tal persona, a Pepe, a Luis, a Juan, durante toda tu vida. ¿Sí? Aquí necesito que alguno o alguno participe y me diga cómo sería la vida de esa manera, con un problema así. Y estamos hablando de una ruptura amorosa. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo creen que se sentiría? Desesperado, como mucha desesperanza, ¿verdad? Como si no hay solución, si que no puedo lidiar con la ruptura, va a durar para siempre y este tipo de dolor no lo puedo tolerar, definitivamente me desesperanza. Ahora, en este contexto, que ustedes conocen a una persona así, esa persona se les acerca y les dice que ha intentado de todo, que ha ido con el terapeuta pero no funciona, 5 o 6 terapeutas. Y en cierto momento les dice, mira, ¿sabes qué? He pensado en acabar con mi vida. Sería entendible, al menos hasta cierto punto, que ese pensamiento, ojo, no la conducta, sino el pensamiento, sea válido, sea entendible. O sea, ¿tendría sentido que aparezca esa lógica? Levantemos la mano. Ok, perfecto. Esto de aquí que les estoy comentando es lo que ocurre cuando nosotros enfrentamos o cuando las personas enfrentan una crisis suicida. ¿Sí? De hecho, son 3 I que nosotros podemos identificar. Que un dolor es intolerable, que un dolor es inescapable y que un dolor es interminable. ¿Sí? Normalmente las crisis suicidas ocurren en una situación así. ¿Por qué? Pensemos en que estamos experimentando un diagnóstico, pensamos trastorno límite de personalidad. ¿Qué es lo que normalmente dicen los psiquiatras si te han podido escuchar cuando te diagnostican? Erróneamente. ¿Qué característica tiene tu diagnóstico de TLP? ¿Han escuchado un poco por ahí? ¿Es temporal o es para siempre? Para siempre. Okay, entonces tenemos una de las características, ¿verdad? Como
lo vas a tener toda tu vida. Ok, y normalmente cuando han conocido o han escuchado de personas con trastornos límite de personalidad, que ojo, no son las únicas que tienen migración inclusiva, ¿cómo es ese tipo de vida? ¿Cómo logran experimentar el ser ellos mismos? ¿Es estable o suelen inclinarse más hacia, de repente, cierto caos conductual, desregulación emocional, cognitiva? Este es el segundo, ¿verdad? Entonces tenemos esta segunda característica, que esta situación es incapaz, ¿sí? Y lo que normalmente notamos es que asisten con tantos terapeutas, personas con algún diagnóstico de salud mental, que no logran resolver este problema. Entonces, teniendo todas estas características de un problema que no lo pueden lograr, que no lo pueden resolver y que te han dicho que va a ser para siempre, evidentemente es difícil de evitar. Y el pensamiento aparece. Quiero que lo vean como una forma de resolver problemas. La ideación suicida, la planificación y la ejecución es un intento de resolver problemas. Y todos tenemos formas en las cuales lidiamos con ese malestar. Pero algunas de esas maneras son más inefectivas que otras. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, habiendo puesto en contexto cómo es que ocurre la crisis suicida, vamos a ver algunos detalles. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos si una persona te cuenta que ha pensado en suicidarse? Que entiendo que es un poco lo que nosotros queremos abordar el día de hoy. ¿Sí? Quiero enfocarme primero en lo que no tenemos que hacer. Si ustedes cumplen lo que no se tiene que hacer, es decir, solo omisión, ya estamos avanzando un montón. ¿Sí? Ok. Primero, nosotros ya vimos que el tipo de problema que ocurre en una crisis suicida es la persona realmente no puede tolerarlo. Es tan difícil que no puede sostenerlo. Entonces, lo primero que no tendríamos que hacer es no minimizar lo que siente. Sí, porque imagínense en el templo que estaba dando de la ruptura, ha planificado una vida con esa persona, ha tenido experiencias muy agradables, viajes con esa persona, amigos, familias. Entonces, no podríamos minimizar lo que siente. Segundo, no juzgamos ni cuestionamos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el problema es inescapable, es decir, que ya ha intentado mucho. En ese sentido, no podríamos juzgar los intentos de resolución, incluso si es que la forma en la cual la persona busca resolverlo es con ideación, no podemos juzgarlo. Porque cuando ustedes le cuentan algo a alguien, oye, mira, ¿sabes qué? Laura, Juan, me ha estado pasando esto. Y la otra persona le dice, no, pero no es para tanto. ¿Qué pasa la próxima vez que ustedes deseen contarle? ¿Van a querer o no van a querer hacerlo? No van a querer hacerlo, porque nosotros no tenemos mucha aproximación hacia las personas que suelen emitir juicios. Entonces, en el momento en el que la persona te comunica que, ojo, podría ser no tan común, de hecho, las personas sí lo comunican, se mencionan, pero a veces puede ser de manera indirecta, a veces de manera verbal, tenemos que aprovechar esa oportunidad lo mejor que podamos, porque las personas con ideación suicida no es que lo dicen a todo el mundo abiertamente. Entonces, si tienes la oportunidad en la cual conversando o por alguna razón te lo dicen, tratar de aprovechar todo lo que podamos. Evidentemente, sin juzgar. Tercero, no dar consejos instantáneos. La persona ya inventó muchas formas de resolver el problema. Entonces, es muy probable que cualquier idea que nosotros queramos brindar ya haya sido pensada por esa persona. Entonces, decir, no, pero esto se soluciona rápido haciendo esto, podría ser una forma de invalidar lo que él o ella ya está intentando. ¿Vamos bien? Ok, ok. No trates de quitarle las ideas suicidas. Sé que hoy día me enteré que no existe la carrera de psicología en la Universidad de Pacífico. Así que sé que ninguna es profesional de la salud mental, pero ahí vamos a algo más específico. Son amigos, son parejas, son familiares, son colegas, son conocidos de esas personas que en algún momento han pensado en acabar con su vida. En ese sentido, no es su labor el quitarle la ecuación, la labor es del profesional de la salud mental.
Lo que ustedes sí pueden hacer es disuadir, acompañar, llevar a esa persona que acuda con algún profesional. Sí, igual les voy a dar algunas estrategias que pueden utilizar siendo no profesionales, pero no tienen que eliminar la idea suicida. Ese no es su rol, ¿de acuerdo? Ni, específicamente ni el pareja, que normalmente tratan de enfocarse en esa labor. Luego, no hagan promesas que no se puedan cumplir. Si es que nosotros le decimos algo esperanzador a la persona que no es real, ¿qué creen que va a pasar con su desesperanza cuando se enteren que no era posible? ¿Aumento o disminuye? Aumento. Entonces, no podemos hacer promesas como, no, yo te voy a acompañar y te voy a pagar todas las sesiones de terapia porque sé que no tienes los recursos y tenemos que no lo tenemos. Y se da cuenta de que en realidad, sí, no podemos pagarle la terapia. Entonces, mucha más desesperanza que puede llevar a una crisis suicida. ¿Sí? Y por último, no dejen sola a esa persona. Incluso si es que no saben qué hacer. Como no sé exactamente qué decirle, no sé qué profesionales existen, no sé qué hacer con la crisis que tiene mi amigo, amiga, pareja, amigo. No dejen sola a esa persona. Hagan lo necesario para que esté acompañado o acompañada. Sin alguna red de apoyo. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Quiero que nos enfoquemos ahora en qué cosas sí hacemos. Hay un libro que la escribió una de mis entrenadoras en terapia dialéctica conductual. Dicho sea de paso, la terapia dialéctica conductual se originó para tratar a mujeres con ideación suicida y que tenían mucha comorbilidad con otros diagnósticos. Actualmente es uno de los tratamientos más eficaces para el trastorno límite, eh, donde suele haber mucha comorbilidad con ideación suicida. Entonces, en este libro, que se llama Sonar al Amor, ella especifica en uno de los capítulos qué hacer si uno de los familiares o personas cercanas tiene una crisis suicida. Ojo, teniendo una crisis suicida y siendo nosotros no profesionales de salud mental. Ese libro, que ya se los voy a recomendar luego, no es para psicólogos, psicólogas, psiquiatras, es para personas que no conocen de estas problemas. ¿Sí? Entonces, algo que nos dice ella es el acrónimo PEDRA. ¿Sí? Preguntar, escuchar, disuadir, referir y acompañar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es preguntar. Y aquí vamos rompiendo uno de los mitos, que suele decir que hablar sobre el suicidio suele generarlo, suele provocarlo. No, porque el momento en el cual tú conversas con una persona sobre sus ideas suicidas probablemente sea uno de los pero muy pocos en los cuales esa persona está hablando sobre lo que le pasa. Sí, porque normalmente no se lo dicen a todo el mundo, a sus amigos. Y si es que te lo dice a ti, aprovechemos esa oportunidad. Entonces, primero pregunta. Si tienes alguna sospecha, dile, mira, oye, en algún momento, no sé si has estado pensando en acabar con tu vida, hacerte daño, la mejor forma en la cual nosotros podamos comunicar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué va a involucrar eso. Segundo, escuchamos. Quiero que me ayuden levantando la mano las personas que tienen esta facilidad para escuchar a la otra persona cuando está sintiendo dolor. Que hay como, yo puedo sostener a esa persona mientras me está pasando mal. ¿Sí? Ok, me sorprende de alguna manera porque en realidad es algo difícil, es algo complicado. Cuando alguien está triste, lo primero que queremos hacer no es quedarnos con esa tristeza que nos está brindando, sino brindar alguna solución. Lo primero que nos ocurre es, ya, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres salir? ¿Quieres que te compre algo? ¿Quieres que vayamos a tal lugar? Normalmente la primera opción que tenemos no es, ya, nos quedamos en casa y simplemente te escucho llorar o te escucho mientras estás lamentando. Entonces, suele ser difícil lidiar con eso. Entonces, cuando estás conversando con alguien que tiene una crisis suicida, sé que va a ser difícil, sé que va a ser complicado, te vas a desesperar. Incluso para profesionales de la salud mental, digamos que podría ser más sencillo con pacientes, porque hay cierto nivel de autoridad, pero si es que algún familiar me dice a mí, mira, sabes que esa persona notarme, sería muy complicado para mí. Incluso yo conozco los protocolos, sé que se tiene que hacer paso a paso, pero es un familiar, es un amigo, es una persona que conozco, que hay cierto vínculo emocional. Entonces, primero, no es esperarse y escuchar. ¿Sí? Ser muy pacientes, con calma, porque ustedes tampoco han sido entrenados para tratar a una persona con mediación. Ustedes también hacen lo mejor que pueden. Sin nadie, probablemente son uno de los problemas más complicados con los cuales podamos conversar con alguien.
¿Sí? Tercero, disuadir. Yo les dije que no nos encargamos de eliminar la idea, pero sí podemos conversar con esa persona para que pueda dirigirse hacia buscar una alternativa más efectiva. Por ejemplo, es muy distinto decir, eh, no, tú no tienes que pensar en un suicidio por tal y tal razón, a decir, mira, sé que tú ya has pensado en varias soluciones y que ninguna ha funcionado. No sé si quisieras que yo te pueda brindar alguna alternativa que estoy pensando. Si es que no funciona, no pasa nada, igual te voy a acompañar, igual voy a estar contigo. Suena más validante, más amable, ¿no? Entonces podemos utilizar y optar por esa alternativa. ¿Sí? Cuarto, referir, que es lo más importante. No se encargan ustedes de tratar la ideación, sino van a enfocarse que esa conversación termine en que busque a un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, idealmente psicólogo, ¿sí? O si que la crisis es inminente, llamar a alguno de los números de emergencia que les he dejado al final de las diapositivas. Y por último, acompañar. No solamente en el momento de la crisis, sino suele tener un impacto muy grande el que tú acompañes a la persona del psicólogo, que acompañes a que entra al centro psicológico del psiquiatra, que, no sé, esperes en la sala de espera a que acabe su primera sesión, qué tal fue, preguntarle, estar pendiente. Sí, sé que es difícil, porque vas a tener que lidiar con muchas preguntas, muchos lamentos, emociones muy fuertes, pero suele tener un impacto muy grande. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos visto en Pedra? Antes de pasar a la parte transversalmente aplicada, validación. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Sí, claro. Como si esto sucediese en un momento y se acentúa por algo que sucede. ¿Qué sucede con las personas que lo intentan varias veces? Ok. Nosotros podemos aplicar Pedra no solamente en una situación de crisis, sino en una situación transversal, porque la ideación, si bien es cierto, tiene momentos de pico, pero la idea de querer desaparecer, sea ideación pasiva, o de me voy a matar, sea ideación activa, aún va a estar presente en la persona. Sí, porque no es que el problema que tiene desaparece inmediatamente cuando no hay crisis, sino que hay algunos gatilladores. Por ejemplo, si es que uno de mis gatilladores es una crisis financiera, yo puedo despertar un día común, de repente con cierto eh, estado de ánimo bajo, pero puede haber algún gatillador. Por ejemplo, si mi crisis financiera me llega el recibo de lo que tengo que pagar y ahí tenemos una crisis. Entonces podemos aplicar eso en ambas situaciones. Ahora, transversalmente aplicamos validación. ¿Alguien sabe qué es validación? ¿Ha escuchado sobre eso? Hacer de un intercambio. Estás pasando con pequeño o tal vez grande. Exacto, buenísimo. Validación, tal como lo han mencionado, es comunicarle a la otra persona que lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que piensa, tiene sentido. Incluso si es que no conocemos las razones, incluso si es que nosotros ese problema lo resolveríamos muy rápido, le comunicamos que tiene sentido dada su historia de vida, dada su biología y dado los recursos que tiene en el presente. Porque algo que es muy distinto de la empatía de la validación es que cuando nosotros utilizamos la empatía, nosotros nos ponemos en los pies, o bueno, en los zapatos de la otra persona, pero con nuestros pies, con nuestra historia de vida, con las herramientas que nosotros tenemos. Pero en la validación nosotros nos despojamos de todo lo que conocemos. Si yo soy muy bueno resolviendo problemas financieros, cuando yo quiero validar, me olvido de eso y me pongo en la mente de esa persona. Esa persona no lo conoce. De realmente un problema pequeño es un problema gigante. Entonces, le comunicamos que lo que piensa, lo que siente, tiene sentido. Ojo, no la conducta. Eso no validamos. No decimos que está bien que lo hayas intentado. No, decimos, tiene todo el sentido del mundo, que sientas tristeza, que sientas desesperanza, que te sientas agotado. Mencionamos que tiene todo el sentido del mundo, que esas ideas hayan aparecido en el momento en el cual tuvo esa crisis, en el cual terminó esa relación, en el momento en el cual te dijeron que tenías un diagnóstico de salud mental, de bipolaridad, de TLP,
o que le dijeron que habías experimentado diferentes situaciones traumáticas. Comunicamos la idea, que tiene sentido. ¿Se entiende cómo es validación? Perfecto. Ok, ahora, lo que les decía, ustedes no son profesionales de salud mental, entonces no se enfoquen en romper la idea, enfóquense en que la conversación finalice en que está buscando ayuda o que su círculo de apoyo se amplíe. ¿Sí? Algunos factores de riesgo, aquí los podemos revisar a detalle, pero eh, una pregunta. Todos aquí saben que la ideación suicida también ocurre en personas que no poseen un diagnóstico de salud mental, ¿verdad? Porque normalmente se asocia a depresión, pero en realidad no es el único diagnóstico que le ocurre. Ocurre en bipolaridad, en TEP, en alcoholismo, ocurre en trauma, en esquizofrenia, diferentes diagnósticos, incluso en personas que no han sido etiquetadas con alguna categoría. ¿Sí? Sí queda claro eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Hay mayor riesgo en la medida que las personas han tenido intentos previos o casi conductas autolesivas sin intención suicida, pertenecer a una minoría social. Hace algunos años estaba revisando un libro sobre manejo y evaluación de riesgos suicida y decían que las personas que pertenecían a la comunidad trans, según algunas investigaciones, no llegaban a los 35 años en promedio de vida, justamente por todos estos ataques, agresión que se suele hacer y derechos que se suele arrebatar. ¿Sí? Las pérdidas interpersonales, el último punto, sí, quiero que se enfoquen en eso, suelen ser los gatilladores. Es decir, si ustedes identifican a una persona que ha tenido alguna pérdida interpersonal importante, pareja, familia, amigos, alguna crisis legal, algún problema financiero, diagnóstico reciente de una enfermedad mental, física, ha sido expuesto a un suicidio o tiene una soledad repentina, eso es un indicador importante para que ustedes, digamos, prendan un poco las antenitas y decir, ok, puede que necesite aplicar lo que vi en aquella charla con Alejandro, el acrónimo PEDA. Sí, es como hablar sobre eso. Identifiquen un poco esas señales. ¿Sí? Ahora, hay algunos factores protectores, como pueden ser esperanza en relación al futuro, autoeficacia en relación al problema, apego a la vida. El cuarto punto es responsabilidad sobre niños, familia, animales. Cuando llegan pacientes que lo primero que te dicen es que si han estado pensando en acabar con su vida, nosotros dejamos cualquier evaluación, al menos terapeutas que estamos entrenados en DBT, dejamos cualquier evaluación y aplicamos algo que se llama el protocolo de RAM. Y es un protocolo bastante sensible frente al sufrimiento ocasionado por el suicidio. Y una de las preguntas que nosotros les hacemos es ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? Ojo, ustedes no lo tienen que hacer, solo les quiero dar un lado. No lo tienen que hacer, no tienen que hacer esa pregunta. Y a veces te dicen, mira, ¿sabes qué? No lo he hecho porque no hay alguien que podría cuidar a mi perro, mi gato. Tengo una persona bajo mi responsabilidad. Eso representa un factor protector. Yo me quedo en varias ocasiones en esa sección y les digo, ¿cómo se llama tu gato? ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cuánto tiempo lleva contigo? ¿Quién lo cuida? ¿Qué crees que pasaría si es que tú no estuvieses presente? Y vamos trabajando con base en esa responsabilidad que tiene. Entonces, es muy potente, sin tener incluso una mascota. ¿Ok? Con las personas que son padres y vienen un hijo bajo su cuidado. Luego, eh, apego al terapeuta. A veces, la primera sesión que se establece con el terapeuta, por eso es tan importante referir, que la conversación termine en que asista con un psicólogo o un psiquiatra. El lazo terapéutico que se construye en la primera sesión puede ser tan potente que la persona dice, no puedo hacerle esto a mi terapeuta. Como sé que le impactaría mucho. Incluso si no le importa a nadie, si todo el mundo le ha fallado, no podría fallarlo el terapeuta. Entonces van viendo cómo o cuán importante es el lazo que podría establecerse con el terapeuta en la primera sesión a referir. ¿Se nota? ¿Sí? Perfecto. Ok. Em, Algunos recursos que quiero darles es el primer libro, Sumar al Amor, que es de Paula José Quintero y me parece de Pablo Gagliesi. En este libro no solamente se enseña cómo trabajar en una crisis suicida, sino
cómo responder ante una persona que suele pasarla mal constantemente, es decir, desregulación emocional, que no solamente aplica para el trastorno límite de personalidad, sino puede ser para depresión, ansiedad, TEP y una gran cantidad de diagnósticos. ¿Sí? Lo segundo es una página, estaba pensando en si es que ponerle una página web o no, pero creo que esa es la única en la que podría confiar porque se dedica netamente a la prevención del suicidio, que es Sentido. Y de hecho es uno de los lugares donde yo me he formado, me he entrenado. Álvaro es una gran persona, tiene entrevistas, tiene un montón de espacios donde realmente hace que tú puedas sentir mucha empatía por esas personas que la pasan mal. ¿Sí? Y el tercer recurso son grupos de habilidades. Los grupos de habilidades son espacios que se brindan a las personas que pasan de la regulación, pero existen también grupos de habilidades para personas que son familiares o allegados. Entonces, si ustedes aprenden lo de Pedra, que es validar, pueden inclinarse también a aprender habilidades en general para ayudar a cualquier persona. Entonces, denle una chance a algún grupo de habilidades que ustedes conozcan para que puedan aprender estas herramientas. ¿Sí? Eh, Hay algunos números que les he dejado también. Instituciones de salvataje, es decir, cuando está ocurriendo la crisis de manera inmediata, llamar, o cuando hay un riesgo inminente. Algunos números de ambulancias, instituciones de derivamiento para tratamiento psicoterapéutico, que ahí está Sentido, Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Entonces, eso es un poco de lo que quería compartirles. Sé que igual una charla de repente 30, 40, 50 minutos podría no ser suficiente para saber cómo responder, pero al menos si es que les he dejado una semilla para que puedan dar revueltas, para que duden, si es que van a preguntar o no, si es que eh, van a ofrecer una solución rápida o no, va a sumar un montón. Sí, entonces, eso ha sido todo por el lado. Muchas gracias, Alejandro. Ahora voy a pasar a presentar a Diego Rivera. Él es comunicador, deportista y creador de contenido desde hace poco más de 4 años. Su paso por la conducción televisiva, radial y comedia le han permitido desarrollarse en las redes sociales y generar una comunidad que lo acompaña en todo momento. Su pasión por el deporte lo llevó a crear Largo Aliento, iniciativa futbolística que celebra al verdadero hincha peruano y cubre eventos deportivos a nivel mundial. Actualmente se enfoca en compartir con su comunidad el balance entre la vida deportiva, emprendedora y familiar. Adelante, Diego. Madre. Bueno, antes que nada, pedir un fuerte abrazo a Alejandro, hermano. Increíble, de nuevo, cuando hablaste y hablabas, dice, yo debería estar sentado ahí, no acá, con todo lo que explicaste. Para no ahondar mucho más de lo que tú ya has explicado, que siento que ha sido recontra preciso, sensible. A mí me ayudó un montón. También he tomado mis fotos, así. Bueno, yo me llamo Diego, soy comunicador, soy publicista, comencé como comediante y creo que la razón por la cual la Universidad del Pacífico me llamó, imagínense cuántas veces postulé. O sea, yo soy igual que usted, pero de espíritu. Eh, Siento como, eso es un conversatorio finalmente, y siento que eh, yo me he reflejado a ustedes en el sentido del sueño, ¿no? Del sueño universitario, porque estoy seguro que todas las personas que han venido, en la frente administrativa, estudiantil y tal, más allá del título universitario que la Pacífico te puede dar, que estoy completamente seguro es el más importante del país, eh, también tienen un sueño detrás, ¿no? Y eso es lo que yo le puedo... Estuve apuntando unas cosas ayer en la noche, y dice, ¿qué le puedo decir? De hecho, yo soy empresario, entonces, ¿qué le puedo decir a estos chicos de la Pacífico que no sea así, que ellos no sepan, ¿no? Y siento que algo que nosotros podemos comulgar y tener algo en común es la presión que ustedes sienten, que puede, como dijo Alejandro, es gatillar algunos de nuestros pensamientos. Ya para ponernos cómodos, ponernos en confianza. El artista, el comunicador, el publicista, no se puede, perdón que diga la palabra, es muy basura. Entonces, es para adentro, es bien de un viaje muy interno. Y ese viaje interno, si no tiene las puertas bien cerradas, se te pueden escapar muchas otras cosas. Entonces, ese es un poco el testimonio que yo les puedo contar, ¿no? Acerca de la presión que yo siento constantemente de performar a mi máximo performance. Estoy seguro que ustedes, estando en esta universidad, también lo sienten.
¿no? Y eso es ahí donde voy a comentar un poco de las cosas que a mano apunté, porque hasta que ya tengo 28 años, no sé usar ChatGPT, de verdad que no sé. Entonces apunté número uno, y aquí me gustaría que ustedes también conversen conmigo, ¿no? Si podemos pasarle un par de micros a los muchachos, a los Alex, también para que aporten, porque usted como caballero, como profesional de la salud, yo estoy alucinando, ¿no? Ustedes lo deben tener mucho más preciso que yo. Apunté 13 cosas que me gustaría compartir con ustedes esta mañana, ¿no? Número uno, la presión, ¿no? La presión estudiantil que ustedes pueden sentir, la presión familiar de estar en esa universidad, el esfuerzo de los viejos, el esfuerzo de ustedes mismos de levantarse temprano, eso, ¿no? La presión, y yo creo que eso va de la mano con lo siguiente, que es la exigencia académica que esa universidad te pone. Si bien es cierto, bueno, exigencia académica en todos lados, ¿no? Porque niveles de inteligencia están en todos lados. Igual siento que la exigencia académica de una universidad como la Pacífico es alta. Entonces, si no tienes las herramientas correctas para pedir ayuda, saber escuchar los tuyos, diversificar tus energías en el sentido de que no todo es el estudio, sino, eso es lo que a mí me costó entender mucho, ¿no? Aquí la amiga de Sirena me ha presentado pues, como si yo hiciese algo, ¿no? Pero eh, a mí lo que me pasa y cuál es mi error es que yo oculto todas estas penas y todas estas puertas abiertas en el trabajo, ¿no? Trato de no pasar mucho tiempo solo conmigo mismo. Y eso es hoy, muchachos, ¿ah? No es que ya lo haya solucionado. Es hoy mismo. Hoy mismo sigo pasando un montón de tiempo conmigo, con el trabajo y con mi equipo humano, que es el muchacho Carolino con el que viajo por el mundo viendo fútbol. Entonces, toda mi pena y toda mi tristeza es, sí, me voy a Uruguay 6 días, pero no estoy solo en mi cuarto en Uruguay. Estoy con los jugadores o con, no sé, con dirigencia o le digo a San Lima para ir a comer una hamburguesa a la 1 de la mañana en Uruguay. 2 grados, ¿no? -5 y para nosotros. Entonces, ustedes estando en esta universidad son automáticamente más inteligentes que yo. Entonces, yo los invito a pasar tiempo con estudios, ¿no? Y poder diversificar no solo esa energía estudiantil, sino la familiar. No siempre es, oye, ojo, no puedo ir porque tengo que estudiar, pues tengo una PC, no sé qué, no, tengo un parcial, tengo un PC. No, a veces es, ya voy a estudiar en la mañana para pasar tiempo con mi familia en la tarde. No, porque hoy se comienza, muchachos, a diversificar esa energía y mañana es el trabajo y ya no puedes pasar tiempo con tu familia y tus hijos y la persona que quieres porque tienes que trabajar. Entonces, si no comienzas a manejar eso cuando eres chibolo, a esta edad, estás entre los 20 y los 25 años, pucha, a mi edad, tampoco estoy tan viejo, pero no sé, a la edad de mi viejo, que es algo que le pasa a mi papá, no lo puedo, vale, tengo que trabajar. Entonces, ¿cuántas cosas nos perdemos? ¿Cuántas actividades, desamores, corazones rotos, puntuales, lo que sea? Por el estudio, por el estudio, por el estudio. Número 3. Es algo que yo he hecho en mi investigación con la gente del Pacífico. Entonces, ¿qué le puede decir a la gente del Pacífico que yo no sepa, ¿no? Con respecto al acompañamiento estudiantil. Siento que cuando uno está en la etapa formativa de la universidad, solo se espera de ti que estudies. Sí, y sobre todo, voy a hacer mucho hincapié a esta universidad porque algo me pasó, chicos. Lo digo de verdad. Yo era publicista, estaba becado, gracias a Jesucristo, porque mi vieja me metió a nadar a los 7 años y me dijo, ya, voy a nadar y me becaron en la universidad, pero no estudié ingeniería, soy un publicista bastante orgulloso, pero era publicista en la mañana, era mesero, luego nadaba en la mañana, entonces me dio el tiempo de hacer todo, pero es porque la carrera que estudié quizás, no por menospreciarla, no me exigía pues esto, ser un ingeniero, ser un médico, leer un montón, un abogado, ¿no? Entonces, las comunicaciones son bien de habilidades blandas, ¿no? Bien de interactuar, bien de entablar, de mirar los ojos, de la emoción, la sensibilidad. Y si tienes ese talento, ya se te hace más fácil. Entonces, ese acompañamiento estudiantil, yo siento que, de nuevo, ustedes si no lo piden, siento que nadie se lo da. Pero a veces uno se siente corto, ¿no? Desde la vergüenza, desde el roche, ¿no? Desde, no, me puedo solo, no, ¿qué hacer? Yo no necesito a nadie. Yo siento que ese acompañamiento estudiantil, esta universidad te lo puede dar, seguro, pero nada mejor y más preciso y más concreto que el acompañamiento de un amigo, una buena novia, un buen novio, o bueno, que te guste, o una buena conversación con tu viejo, una buena conversación con tu mamá, te puede dar, ¿no? El acompañamiento estudiantil, siento que en la época universitaria es algo que ya no se habla. Ya no se habla sobre acompañar al estudiante como humano, ¿no? La universidad finalmente es un código, o sea, es una persona que paga mensualmente y lo que quiere hacer es votar.
porque eso es el negocio de la universidad, con todo respeto, profesor. Pero la universidad no te quiere, no, no es que soy ya mamá de la católica, la primera mamá. Al final, cuando te gradúas, realmente le vas a agarrar un cariño a tu universidad, a tus brothers, tal, pero realmente es un código para la universidad. Entonces, no se habla mucho de ese comité estudiantil. Yo siento que si nosotros no, usted, en este caso, no se hacen cargo de eso, nadie se hace. O sea, no esperes que la universidad vea, "Uy, ¿cómo te llamas, Julián? Nicole, ya me hace todo ¿cómo te sientes? No, eso no va a pasar. Entonces, súper importante que ustedes como jóvenes busquen ese comité estudiantil en los lugares donde se sientan correctos, seguros y sanos. Siguiente. Ah, ya, eso lo dije, diversificar energías. Mi TH ya está en todas. Diversificar energías. Ah, ya, muy bien. Siguiente. Ya, esto es un poco egoísta. Bueno, ¿ok? Porque es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, a mí cuando recibo a mi amigo, le dije, está diciendo, voy a dar solo mi testimonio, no muchos historias. A mí lo que me ha funcionado es, bueno, mi hijo es ingeniero mecánico, un poco de mi contexto familiar. Mi hijo es ingeniero mecánico de la Católica. No hay persona con más ego que un ingeniero mecánico de la Católica. Y sobre todo es marino, mi hijo. ¿Sabes cómo se da, hablando de suicidio? ¿Sabes cómo se suicida mi hijo? Se sube su ego, pues, literalmente, porque ahora ya no, ahora es un hombre que mi viejo se divorciaron y a raíz de eso mi viejo rompió esa coraza. Mi viejo te preguntó, oye, ¿cómo estás, papá? Me trajo muy bien. No, no, compadre, ¿cómo estás tú? No, 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 que hemos vendido tal, y mi viejo está bueno, que la marina, ¿y tú? Nunca. No era una persona, no voy a pedir delante de la mano a los papás iguales porque traje todo, pero mi viejo era una persona con la que no podías conversar. Y eso yo lo he hecho en su cara, por eso lo puedo contar. Porque ya se lo dije en su cara pelada, más de 30 veces. Entonces, a raíz del divorcio, mi viejo se humanizó. Hola, papá, ¿cómo estás? Puta, que dormí es humano. Se quitó el ingeniero mecánico de encima, se quitó la marina de guerra, se quitó el general y la y esas cosas que me la Caterpillar, no completo nada. Mi hijo fue profesor en la universidad, de hecho, por muchos años. Y fue profesor en la católica, entonces él sabe todo. Él sabe todo, yo soy un psicoanalista chiquito, mediano. Entonces, ese hombre me enseñó lo siguiente, y tiene cosas buenas, mi hijo también, ¿no? Lo estoy haciendo un poco basura, pero tiene un montón de cosas buenas que mi viejo en esa estructura recontra militar y estricta y directa, porque todos en mi casa somos hombres, eso no quiere decir que no somos sensibles, pero por muchos años de mi vida mi viejo era plancha asunto en el piso 3-4. Pero no había forma de negociar. ¿No? El amor, mi viejo decía que el amor no se negocia y que a él no le interesaba ser mi pata. Que algún día seremos amigos, pero hasta los 21 años mi viejo no hablamos. Entonces, esa persona, con lo que yo me quedé, ¿por qué le cuento esa pequeña historia familiar? Es lo siguiente. Entender que esa etapa universitaria y formativa, académica, es tan importante que es un sacrificio, más que un placer. Y es por eso que yo les decía, esto, lo que voy a decir es bien egoísta, porque es bien egoísta. Egoísta entender que esto no es patada para disfrutarlo. Pero yo soy un dentista que al tope. A los 17 años yo tenía que dije, ya odio estoy en el lugar. Y desde el número uno, desde que entré a la universidad, dije, su madre, flojera. Pero entendía que era un sacrificio que me iba a desarrollar los potenciales que yo pensaba tener. No es lo que ustedes. Me imagino que debe ser la mayoría numérica. No, en mi caso, en mi caso era sociales. Entonces, mientras más rápido entendemos que el Pacífico y la universidad es un sacrificio que va a fastidiar, o sea, que más rápido vas a poder negociar con tus emociones. De nuevo, hablando de lo que Ale nos comentó. Mientras más rápido entiendes que esto es un sacrificio de 5 años o de 6 años o lo que te demore, porque el tiempo el tuyo es el correcto y ese es el punto que sigue. Más rápido voy a poder, más rápido voy a poder diversificar mis energías y pedir ayuda y saber escuchar. Porque finalmente esto es un sacrificio en una súper buena universidad. Eso también queremos clasificar. Porque es lo que tú quieras, pero es una súper buena universidad. No, número 9. Eso es súper importante también. Ahora, que tiene que ver con el 6, de hecho me saqué como 2 pasos, pero es el tiempo para nosotros mismos. Es súper importante el tiempo para nosotros mismos y con esto voy a hablar también sobre un tema personal. Bueno, recientemente hace 2 años me borraron de la tele. Entré a un programa que se llama MQM, con María Piela Carrota, fue lo máximo, sin apellido era un máter, apellido chistes. Pero duré 8 meses y luego me sacaron de ahí. ¿Y qué me pasó? Fue que no hay, yo
ya, gente, hasta acá nomás, acá entre nosotros, ¿no? Ale dio el ejemplo sobre el amor y tal. Yo, genuinamente, de corazón, yo sufro por amor poco, 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 porque he entendido que todo es un ciclo. Y tengo un desapego emocional tremendo. Está mal eso. Está mal, porque no es un ejemplo lo que estoy dando. Pero estoy hablando un poco sobre mi experiencia personal. Pero he tenido el corazón más roto, más grande, reciente que me acuerdo es el laboral. O sea, como Ale comentaba sobre la insuficiencia, o sea, ¿qué sientes cuando te dejan? ¿Qué sientes cuando terminas esa insuficiencia de no fui suficiente? ¿Vale la redundancia? Yo lo sentí cuando me botaron de ese canal. El contenido era una basura, lo sabíamos. A mí no importa si Rafael Cardoso y la acción no, o sea, no, pero sentir que en todo lo que había hecho había performado tan bien, desde ser mesero, hasta competir en natación, hasta hacer stand-up comedy y hasta ser locutor de radio, pero ahí no di la talla, eso me persigue hasta el día de hoy. Genuinamente. Entonces, también que me hizo eso ser más humano. El aceptar el fracaso y aceptar chama, yo haciendo era mi lugar. Luego me llamó TV Perú, hice 2 años un programa cultural hermoso para muchachos de colegios de alto rendimiento. Que lo único que yo sabía era leer las preguntas, porque valor de pi, ¿qué será eso? Pero ahí cumplí mi propósito, ahí mi hijo estuvo orgulloso de mí y yo de mi familia. Pero el 4 era masivo, y es el Perú entero. Y no poder dar la talla ahí es algo que hasta el día de hoy no convulgo. No las pases con esa versión mía de 25 años diciendo, ¿por cuántas han votado? ¿Entiendes? Pero ¿por qué les hablo sobre esto? Porque eso me abrió a mí la puerta para dedicarme a mí. Pero bastante sensible, pero es verdad. El tiempo para nosotros siento que es algo que, de nuevo, mientras más chivolo te das cuenta, más fácil se te hacen las cosas más. Desde el desarrollo personal, humano, deportivo, espiritual, desde el desarrollo familiar, desde saber entender e identificar que hoy reacciono a estas cosas mejor que reaccionar. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Tú. Bueno, Miguel, ¿qué edad tienes, Miguel? 21. Dios. Ya, imagínate, o sea, yo soy Miguel y yo reacciono a los 21 años mejor a esta noticia que me dieron, o a esta nota de parcial que me dieron, o a este 24 horas estudiando, mejor que cuando tenía 19 años. Y saber identificar eso es difícil, porque nosotros los jóvenes, y ahí sí me meto a la bolsa, constantemente nos autosaboteamos. O sea, no hay joven que más autosabotee que esta generación, que todo el tiempo está con el telefonito comparándonos con el influencer y comparándonos con el amigo, y ni siquiera el influencer, comparándonos con el amigo que llevé cursos en el ciclo pasado, que, ¡ah! Hijo de su madre, se graduó, hijo. Entonces, eso, el tiempo para nosotros y el tiempo para entender nuestros propios tiempos es crucial. ¿Y por qué hablaba sobre el trabajo y sobre la experiencia televisiva? Porque eso hizo que, de la nada, sin un sol de fe de nadie, me hiciese, entre comillas, porque no me siento empresario. Hice una empresa que se llama Largo Aliento, que es una empresa de fútbol publicitario, que tiene 2 líneas de negocio, una pública y una privada. La pública es, le damos al hincha, viajamos por el mundo, a Champions League, UEFA, y la privada es, hacemos los comerciales más importantes del fútbol peruano. Alianza Lima, de todos los comerciales que viste de Alianza, la U, el Cusco FC, la Bicolor, entonces eso la gente no lo sabe, pero eso me ha permitido a mí desarrollarme como publicista y tal, y pongo así la 10. Entonces, ¿por qué les comento sobre eso? Porque, no sé, fácil, el profe puede estar de acuerdo conmigo o no. Te digo, yo no sé nada. Siento que hoy ya no es suficiente solo el título universitario. No, hoy ya, no sé qué decir, profe. Siento que hoy, profe, ya no es de dónde saliste, sino siento que hoy es mucho más importante de dónde saliste, pero qué hiciste también, hermano, en ese tiempo que estuviste en la universidad. Que soñaste con esos tus intercambios. No solo eso, ¿cuántas veces tuviste la oportunidad de desarrollar tus ideas blandas? ¿Cuántas veces tuviste, no sé, más? O sea, ahora que está en moda de correr, ¿cuántas maratones hiciste o cuántos emprendimientos hiciste? ¿Cuántos puntos de crochet cosiste? Ya no solo es de dónde saliste, porque hoy por hoy, a comparación de la época de mi viejo y de la época del profe, no quiero, es, todo el mundo ahora tiene acceso a gran parte del Perú. Es un país clase mediero, somos un país trabajador, social, siempre la gente trabaja acá. Entonces, es más fácil hoy llevar a la universidad a tu hijo, a tu hermano, si eres hermano mayor y eres hermano menor. O sea, hoy todo el mundo tiene el título universitario y siento que las oportunidades que la universidad te puede dar con respecto a las becas y tal, están en todos lados, hay que saber cogerlas, hay que saber chacar también. Es súper importante en ese tiempo para nosotros podamos desarrollar nuestros talentos,
nuestras pasiones. Seguramente son apasionados de saber cuánto 2 más 2 es 4 y los números que la universidad te puede enseñar, pero estoy completamente seguro que pues, Diana tiene una pasión más allá de los números. O una pasión mucho más. ¿Qué te gustaría saber? ¿Cuál es tu sueño más grande? Algo con el medio ambiente. Siento que tu carrera te llega por ahí. A veces. Entonces, no por poner atención, Diana. Pero Diana tiene el deber de desarrollar ese sueño. La otra vez escuché una vez, no lo escuché, lo vi en TikTok. La otra vez vi en TikTok y decía una vez no lo vi, no, lo vi en TikTok. Que era, los fines de semana son 48 horas para construir la vida de tus sueños o descansar de la vida que no quieres vivir. Tocazo. Y toca eso, bueno. Y eso, ¿no? Bueno, siguiente punto, ya me estoy dando. Siguiente punto con lo que tiene, lo que dijo Ale, lo dijo muy seriamente, es aprender a pedir ayuda. Desde lugares serios y concretos como los números que Ale mostró, desde un buen amigo o un buen familiar. Y bueno, los tres últimos tienen mucho que ver entre sí, que es, en la universidad estuve viendo que es UP líderes con propósito, ¿no? Sí. UP, éramos agentes de cambio, ¿puede ser? Entonces, siento que para ser un buen agente de cambio es súper importante entender que todos tenemos nuestros propios tiempos. Y con eso me gustaría terminar, que es, nuestros tiempos son los válidos y está bueno compararse. No, mi viejito dice que la comparación es natural. O sea, pero mi hijo le cambia la palabra, no le dice comparación, le dice perspectiva. Que de lejos todo se ve mejor, pero no necesariamente es válido. Entonces, si yo pudiese decir algo con respecto a avanzar bueno, salud mental y prevención del suicidio es, para mí, lo que me ha alejado de estos pensamientos, que no voy a mentirle porque he tenido más de 3 millones de veces, es constantemente buscar mi propósito. Y yo siento que a los 28 años es servir a los demás. Y todos los proyectos que tengo hacen eso, sirven a los demás. Arboliendo lleva sonrisa a los niños que venden caramelos prematuros. Nada es para tanto, humaniza al artista. La comedia lleva artistas alrededor del Perú. Pero esto no lo supe yo, muchachos, ¿sabes? Porque soy un genio, sí, no. Yo lo que hice fue, el punto número 5 de esta lista, fue escuchar a los niños. Hace 3 años, mi abuelita Celinda, que es una chilena gorda, que la casa, de izquierda, rojaza, mi abuela. Mi abuela fue la primera persona que vivió en mí. Un montón. ¿Y por qué les hablo de mi abuela Celinda? Está muerta, y yo la escuchaba en un montón, más que nadie. Y ella fue la que me dijo, de chivo lo deberías, flaco, me decía, flaco, deberías, chistosito, deberías profesionalizar ese talento. Mi abuela fue la primera persona que me dijo profesionalizar ese talento y me hice cargo. ¿No? Y eso me dio un propósito que me dio a todo lo demás. Pero lo más importante fue que me alejó de eso. Que cuando son jóvenes, está ahí. Y si estamos todos sentados aquí es porque estamos aquí. Por algo estamos aquí. No, así que nada. La Pacífico nos invita a ser agentes de cambio. Yo no soy de la universidad. Ojalá. Pero creo que tiene un bonito mensaje con respecto a la gente de cambio y con eso trata constantemente buscar nuestros propósitos. Pero siento que lo más importante es saber escuchar a los nuestros. En mi caso es mi abuela. Tu caso ahorita puede ser tu psiquiatra. Y en tu caso humano puede ser quién sabe que escucha. Y si no lo tienes, eres tú mismo. Y si no lo tienes, está ahí. Pero hay que aprender a escuchar. A veces los jóvenes están como la muerte. No queremos escuchar a nadie porque todos sabemos, ¿sabes? Porque yo soy de la Pacífico. Pero cuando te deshumanizas y cuando sales de ahí, eres. Bueno, eso. No nos vale tanto que lo he hecho muy bien. Muy bien, entonces, continuando con la presentación, voy a empezar con Alejandra Rodríguez. Ella tiene 22 años y es estudiante de la carrera de Administración. Actualmente se desempeña como practicante en OESLE y al mismo tiempo lidera ECAI como presidenta.
una organización estudiantil que busca fomentar la integración de los estudiantes en primeros ciclos de la vida universitaria. Asimismo, impulsa su emprendimiento, lo que le brinda la oportunidad de aplicar de manera práctica lo aprendido en sus estudios. Por otro lado, en su tiempo libre disfruta bailar y compartir momentos con sus amigos. Le motiva a seguir creciendo personal y profesionalmente con el propósito de generar un impacto positivo tanto en la universidad como en su entorno. Adelante, Alejandra. Como dijo Diego, por favor los invito a hablarnos y también conversarnos. Como bien mencionó Desiree, yo soy presidenta actualmente de ECAI. No sé si conocen la organización, pero les comento un poquito. ECAI es una organización estudiantil que se encarga de apoyar a los estudiantes de primeros ciclos, a los chimbos, en su proceso de integración universitaria. Y básicamente estoy aquí para hablarles un poco sobre eso, sobre la integración y sobre los retos que podemos presentar nosotros los estudiantes como alumnos de esta universidad, ¿no? Ya casi todo lo han dicho Alejandro y Diego, pero en primer lugar quería mencionarles un poco la importancia que tiene hablar de la salud mental, que es casi igual o mucho más importante que hablar de la salud física. Siento que a veces no lo hacemos lo suficiente y deberíamos hacerlo. ¿A cuántos de aquí nos ha pasado que hemos tenido una crisis de ansiedad o bloqueo antes de empezar? Y muchas veces no hablamos de eso. Muchas veces nos lo guardamos y nos metemos presión nosotros mismos, cuando en realidad vean la cantidad de gente que pasa por lo mismo, y esa es la importancia de hablarlo y comunicar. También como dijo Diego, el hecho de estar en esta universidad nos pone un poco de presión, creo. Bueno, ya, ¿en cuántos años terminan acá? Yo las estoy terminando en 6 y medio, y en muchos momentos me comparé que, uy, pero mi amiga la terminó en 5 años, porque yo no podría hacerlo. Y es normal, pero al mismo tiempo hay que saber reconocer también y validarnos a nosotros mismos y decir, ok, el esfuerzo que yo estoy haciendo bien fue. Y es algo muy importante que me gustaría que me suceda. En cuanto a retos y presiones que enfrentamos, algunos pueden ser académicos, como mencionaron, ¿no? La carrera de exámenes, trabajos, la chamba. ¿Quiénes aquí están practicando? El hecho de llevar al mismo tiempo chamba, familia, estudios, exámenes y aparte cosas personales que vamos a tener, en este caso, bueno, en mi caso, ECAI también es una comunidad integrante, nos puede sumar a esas cosas de ansiedad y de estar como sobrepensando mucho estos temas. Y por eso digo que es importante hablarlo con otras personas, porque muy probablemente estén pasando por lo mismo que tú, y el hecho de sentirte acompañado es sumamente importante, como mencionó María. Otros retos que también mencionó Diego fue la carga familiar, la presión totalmente familiar, o la que te pones tú mismo, pero que sientes que le debes a tu familia. Y son cosas que vivimos todos los días y que nos pueden sobrecargar a un nivel de generarnos ansiedad y esas cosas. Quisiera darles también algunos consejos desde mi perspectiva y desde mi historia en la universidad. En primer lugar, se habla mucho, pero no lo aplicamos, y es comer y dormir bien. ¿Cuántos de ustedes han dormido de ayer a hoy? Unas 8 o 7 horas. Una persona, 2 personas. Muy bien, porque eso es bueno. Nos suele pasar, creo, a todos, que nos amanecemos estudiando y nos olvidamos realmente de la importancia que tiene cuidar, que es algo fundamental para, no solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Una cosa que mencionó Diego que me gustó mucho fue tener un espacio, una red de apoyo, que es apoyarse en tus amigos, en tu familia, tal vez algún profesor que tenga confianza.
alguien con quien puedas hablar y con quien puedas compartir lo que te esté pasando. Porque, como también mencioné anteriormente, el hecho de poder aligerar la carga que llevas, muchas veces, o sea, nos ayuda un montón hablarlo con otra persona. Porque, como dije, eh, en muchas ocasiones otras personas pasan por lo mismo que nosotros y no nos damos cuenta. Y la única manera en la que lo vamos a saber es hablándolo y conversando con otra persona. Y de alguna manera esto no solo nos ayuda a nosotros como para aligerar nuestra propia carga, sino también para la otra persona a que realmente se exprese y diga lo que está viviendo o lo que está pasando. Por ejemplo, antes de iniciar la charla, hablé con Diana un ratito de alguna cosa que nos estaba pasando y eso de alguna manera siento que nos ayudó a ambas a aligerar un poco esa carga que podemos estar transitando. Eh, y lo otro que también mencionó Diego fue el hecho de que estamos actualmente en un contexto muy competitivo y que realmente estamos todo el tiempo viendo redes sociales y qué hace tal persona y qué hace el otro, y por qué yo no puedo hacer eso, o por qué yo no estoy a la par de tal persona. Y eso creo que nos pasa mucho a todos, el hecho de compararnos o de decir, oye, mi amigo sacó más nota que yo en un examen. Es normal, pero al mismo tiempo nos carga con una energía negativa y que a la par nos puede generar estos casos, ¿no? Como de depresión, de ansiedad, que es bueno hablarlo. Eh, bueno, también, y acá les hablo un poco como representante de organizaciones, las organizaciones muchas veces ayudan un montón a no solamente distraerte un rato del estudio, porque sí es importante decirles, chicos, que no todo es estudiar, 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 sino también tener un espacio para compartir con otras personas, compartir con ustedes mismos. Eh, y en este caso yo les recomiendo buscar una organización estudiantil que realmente vaya de acuerdo con ustedes, no necesariamente CAE, este, pero hay muchísimas organizaciones en las que pueden encontrar realmente personas que compartan los mismos hobbies que ustedes o que les gusten hacer las mismas cosas y de alguna manera se genera una red de apoyo muy bonita y es lo que tratamos de hacer también en ECAI, por ejemplo, que es, nosotros decimos ECAI, familia, porque realmente hemos formado una familia en el sentido de que nos apoyamos un montón entre todos, estamos siempre como escuchando a la otra persona, además como o sea, parte de lo que hacemos es apoyar a los cachitos en su proceso de integración. También estamos como muy atentos a todo lo que ellos puedan pasar, porque sabemos que el cambio entre colegio y universidad es un choque bien fuerte, sobre todo en esa universidad de López. Creo que a todos nos ha costado como ese cambio. Entonces, si tuvieran la oportunidad de realmente encontrar alguna organización estudiantil que les permita eso, ¿no? Que les permita encontrar personas que compartan los mismos hobbies que ustedes, o simplemente formar parte de un grupo que a lo mejor te ayude a distraerte 2 horas de tu día en otras cosas que no sea presión académica, estudios, exámenes y demás. Y ya casi para acabar, algo que mencionó Ale y que también mencionó Diego y que me gustaría reafirmar es la importancia de pedir ayuda, de hablar, de conversar. Hablar con alguien sobre lo que te está pasando no es una señal de debilidad, sino más bien es muy valiente y de mucha fortaleza, porque estás reconociendo en ti lo que te está costando y o sea, el hecho de hablarlo ya es muy valiente. También creo que la mayoría lo sabe, pero igual me gustaría recomendarlo. La universidad te brinda este tipo de espacios para poder afrontar cualquier problema que estés teniendo. Está el servicio de consejería de la universidad, como les dije también, son las organizaciones que de alguna manera te pueden ayudar a aligerar un poco estas cargas que llevamos. Y talleres o conversatorios como esos también ayudan, impulsan un poco esto. Lo otro es animarse a confiar en sus amigos, en las personas que tengan cerca, de sus familiares, en profesores, personas que les inspiren confianza y que realmente sientan que puedan hablar de lo que les esté pasando. Y formar una red de apoyo, que es básicamente eso.
juntarse con sus amigos, que realmente sientan que puedan puedan ser ustedes mismos y puedan sentirse tranquilos de compartir espacio con esas personas. Y como dijo Diego también, lo importante que es tener un buen amigo cerca, de poder llamar y decir, oye, no me siento bien, ¿me puedes acompañar? Es sumamente importante formar esta red de apoyo, tener un círculo y un espacio seguro, para que ustedes también puedan sentirse un poco más tranquilos y, como les mencionaba anteriormente, a liberar un poco las cargas que podamos llevar, ¿no? Creo que eso sería. Muy bien, vamos a pasar a la parte más rica de este espacio, que son la ronda de preguntas. ¿Sí? Entonces, Lore me va a apoyar brindándole su micro para poder escuchar esas preguntas que seguramente van a ser muy valiosas. Así que tenemos unos minutos para eso. Está apagado. Hola. Bueno, mi nombre es Diego. Bueno, como les repito, gracias. Gracias por la charla. Mi pregunta era más, es sobre todo ligada al tema del propósito que lo mencionó, por ejemplo, Diego. En ese periodo de encontrar tu propósito, saber lo que te gusta, ¿no juntaste como algunas crisis o algunos procesos no sé, sentirte bajoneado o quizás demorarte un poco en eso? ¿Qué hay? ¿Se escucha? Y claro, bueno, el día de hoy, hasta esta mañana, escucharon. Sí, la respuesta es sí. Algo que me ayuda a mí a constantemente eh, no perder ese norte es pequeñas motivaciones, ¿no? Pequeños logros también del día a día. Algo que alguien comentaba, muy importante, muy importante. Lo tenía apuntado ahí, comentando en la opinión. A mí algo que me sirve mucho, hermano, es los pequeños logros del día a día que me mantienen motivado a largo plazo. Que si no los tuviese, sería más difícil. Cosas muy banales, ¿ah? Y superficiales, desde el pararme rápido en mi cama, tender mi cama, bañarme rápido. Yo me baño 3 veces al día, 3 minutos por ducha, pero para meterme a la ducha me demoro como 20 minutos. Ya que hago todo, veo Twitter, hago plan, hago todo menos meterme a la ducha. Entonces, esa pequeña eso, se ve traducida en grandes cosas finalmente. No, esa ya después la mitad que puedes comer es 3 días de sueño nada, que me ha pasado, genuinamente. Ese ya, va a estar dentro de mi cama, es nunca de mi cama y me meto en la cama todo eso. No tiene de malo, pero siento que el primer logro, si tienes un día malazo y te vas a dormir por ahí, que si tienes tu cama, es lo único bueno que tienes, ¿no? Entonces, esos pequeños grandes hábitos son los que a mí me mantienen motivado. Y la motivación a largo plazo es lo que me da finalmente el propósito, ¿no? Siento que cuando eres joven es bien, o sea, es ahí donde tienes que formar esos pequeños grandes hábitos, que a mí hasta el día de hoy me cuesta. Me cuesta un montón meterme rápido en la ducha, por ejemplo, me cuesta pegar mi cama rápido. Si alguien acá se despierta y se para, tiene toda mi envidia. Porque yo me despierto y primero maldigo así, todo. Y digo, su madre, el otro día. Puede ser 1 minuto, puede ser 30 segundos, 2 minutos. A veces ni me pasa por la cabeza y me paro rápido. Pero el gran grosso tiempo de mi tiempo despertándome, yo dije, su madre, aquí de nuevo. Luego, sonrío, ¿no? Pero trabajo todos los días en que ya no lo diga. Trabajo todos los días en pararme rápido, en meterme rápido en la ducha, en dar mi plato después de comer, en que si nada me mira, me despierto y nada me mira así gruesazo porque hay que sacarla, y yo digo, me pego que mira eso. Entonces, esos pequeños diálogos conmigo mismo son los que me mantienen motivado, que finalmente son los que me dan esa visión de propósito clara. Que se pierde, hermano. Muchas veces la comparación que él dijo es constante, ¿no? Constantemente me pasa a mí. Veo así un niño en Japón de 18 años que hizo lo mismo que yo, digo, sí, man. Si vos lo digo, 10 años ya lo hizo más rápido que yo y mejor, ¿no? Entonces,
es, trato de no usar mi teléfono, ni bien me despierto, ¿no? Poder si usar una pantalla, ni bien me despierto, trato de que sea la pantalla de mi laptop. Poder pararme de mi cama, eso es lo que más. Pero a lo que voy a para no tantos flores, pequeños logros en el día a día que me mantienen motivado. Y esa motivación a largo plazo se convierte en un propósito. Muy bien, me parece que hay una pregunta más. ¿Había una pregunta más? Sí. Pueden ser dos preguntas chiquitas. Sí. Fueron- Adelante. La primera es a nosotros como universidad. El tema gira en torno al suicidio. Japón y Corea tienen un número alto de suicidios. Nosotros ahorita en la Plaza Hayes tenemos un evento donde está presente la cultura asiática en general, donde está preguntarnos, ¿no? Nuestros alumnos, estoy seguro que saben la situación social, cultural, también de Oriente o de estos países, ¿no? Si no, estaríamos en dos cosas separadas. Que les gusta la cultura, K-pop, y no se entera de la situación de los jóvenes. No, lo pregunto, digamos, a nosotros como comunidad también. Primera cosa. Lo otro, si no me equivoco, ustedes trabajan con la dinámica, la dialéctica. Estamos saliendo del momento psicólogos, psiquiátrica y psiquiatras para buscar otros ámbitos también. Por lo que he podido revisar, ustedes trabajan bastantes ámbitos de integrar en sus dinámicas, en sus terapias, ¿no? Quizás nos puedes contar algo así. Hola, hola. Sí. Creo que para poder entender el término de dialéctica dentro de la terapia es importante ser que para los años 80 aproximadamente, las personas que tenían diagnóstico de TLP, ideación, cualquier comorbilidad, no tenían un tratamiento efectivo. Sí, no funcionaba absolutamente nada. Existen sí, incluso había tratamientos para trauma que excelente, en la POA, pero para TLP o ideación no existía. Entonces lo que hizo Marshall Linehan, el creador, fue integrar una serie de procedimientos de diferentes terapias cognitivas, situaciones con permiso que estaban paralelos, PAP, eh, modelos de resolución de problemas, como mezcló todo lo que funcionaba para que eso pueda ser de utilidad para las personas con ideación, pero no solamente los procedimientos, digamos, de Occidente, sino también los de Oriente, en términos de la dialéctica, el Zen, el mindfulness. De hecho fue una de las, me parece que la primera terapia que integró el concepto de mindfulness, eh, porque todo lo que anteriormente se había probado no funcionaba, entonces era importante que esto esté presente. Entonces eso ayuda. Perfecto, entonces voy a pasar a unas palabras de cierre, ¿sí? Porque creo que no hay más preguntas, inquietudes. Ok, entonces decirles que desde... Sí, 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 ya, la última. Ahí va, ahí llega. Ya, mi pregunta iba más a ¿por qué haces? Y he escuchado que haces referencia a personas con TLP que tienen tendencia a suicidarse o tener tendencia a suicidarse. ¿O podrías explicar tal vez el perfil de una persona como conductual o de personalidad que puede tener tendencia? ¿Tendencia a la ideación o al TLP? No, a la IS. A la ideación. Ajá. Hacía referencia al TLP porque es uno de los diagnósticos que suele tener mayor comorbilidad, como intimidación suicida, pero en general cualquier persona que pueda encontrarse en una situación con estrés, sí, es normal que pueda cometer, bueno, que pueda tener ideación. De hecho, 70-80% de la población mundial probablemente ya pensado en algún momento en acabar con su vida. Sí, me gustaría desaparecer, me gustaría estar sintiendo esto, ojalá no me encantara tal cosa. Pero no necesariamente porque algún diagnóstico o el TLP necesariamente sea como, si alguien tiene TLP, sí o sí va a experimentar ideación. Lo tomaba como referencia porque para que surja, por ejemplo, el TLP suele ser una combinación o una transacción entre un entorno que suele ser muy castigador, a veces violento, invalidante, de manera recurrente, y cierta vulnerabilidad biológica.
Entonces, todo esto suele generar que haya un déficit de resolución de problemas muy importante, que es transversal a cualquier persona con ideación. Eso es fijo, como es complicado que sepa resolver problemas. Dos, suele haber mucha polarización, como o es blanco-negro, o lo consigo todo o no consigo nada, y mucha desesperanza, como haber intentado muchas cosas y que haya fracasado. Entonces, combinas esas tres cosas y tienes como un perfil de una persona que podría pensar en matarse. Gracias Alejandro también. Entonces paso a hacer las palabras de cierre. Desde Bienestar Estudiantil les agradecemos muchísimo por su asistencia, por su participación. Y la idea de este espacio es buscar precisamente que sea lo más amigable, lo más seguro y empático para cada uno de ustedes. Hoy, al escuchar a nuestros tres expositores, nos recordamos algo fundamental, que hablar salva, escuchar sostiene y que acompañar transforma. Estoy segura que esta conversación no solamente se va a quedar acá, sino que es el inicio para diálogos que sean abiertos, que sean sin tabúes y con la convicción que cada vida importa, ¿sí? Les pido que estén súper atentos a nuestras redes porque vamos a seguir compartiendo información. Ya les debe haber llegado algunos mailings, carruseles que desde Instagram estamos también lanzando para saber cómo actuar en caso de riesgo suicida dentro de la universidad. Y también adelantarles, el martes 23 de septiembre vamos a tener una activación en la Plaza Hayes que se llama Celebrando la Vida. Van a llegar a ustedes también esta comunicación, pero desde ya les invito, digamos, a que puedan participar. La idea es que sea y que sigamos promoviendo comunidad y, por supuesto, cuidándonos entre todos y todas. Y bueno, desde ya nuevamente contamos con su compromiso en cuanto al cuidado de la salud mental. Muchísimas gracias por estar aquí.